Maduro dice que hay bastante auspicio para negociar en Barbados. El gobierno y la oposición de Venezuela retomaron las negociaciones el lunes en un diálogo auspiciado por Noruega, en la isla de Barbados, justo cuando Caracas trata de sortear el impacto generado por el severo informe de la alta comisionada de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el país sudamericano. La delegación del gobierno en disputa, que llegó el lunes, indicó que insistirá en el proceso de negociaciones para consolidar una mesa permanente de diálogo. La delegación del gobierno encargado de Juan Guaidó está conformada por Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, los asesores Gerardo Blyde, Fernando Martínez y el asesor técnico Vicente Díaz, según confirmó a La Voz de América el equipo de la prensa del presidente interino. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, dijo a través de su cuenta de Twitter que el diálogo con la oposición tratará una agenda de 6 puntos fundamentales para la vida nacional. En esos 6 puntos está la visión de todo el país, las necesidades y los temas de necesidad nacional, todos, económicos, sociales, culturales, políticos, de todo tipo, dijo el gobernante a reporteros en la noche del lunes sin dar otros detalles. Maduro también anunció el lunes que recibió un reporte bastante auspicioso del jefe de la delegación oficialista tras el primer encuentro en la isla caribeña y que las delegaciones tuvieron una reunión de 5 horas el lunes. El presidente en disputa aprovechó para acusar a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de ceder a las presiones de Washington y presentar un informe cargado de mentiras. El texto divulgado la semana pasada en Ginebra detalla torturas, abuso sexual y asesinatos extrajudiciales en el país y exige que todo ello sea corregido. Yo creo que Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y que le dictaron desde el Departamento de Estado. Cede las presiones de Lloyd Abrams, personales contra Bachelet, y cedió a las presiones, afirmó Maduro. Nicolás Maduro hizo sus comentarios horas después de que su gobierno reaccionó con dureza contra el líder opositor Juan Guaidó, al que acusó de promover la violencia y de atentar contra la agenda del proceso, según se afirma en un comunicado difundido por Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y delegado oficial en su cuenta de Twitter. En el escrito, Caracas afirmó que el pronunciamiento de Guaidó la víspera sobre la reanudación de las negociaciones en nada contribuye al objetivo supremo de este proceso y atenta contra la agenda de los 6 puntos aprobado en marzo. Guaidó, al que más de medio centenar de países han reconocido como presidente encargado de Venezuela, expresó que su delegación asistiría para establecer una negociación de salida a la dictadura y que continuaría trabajando en todos los frentes para lograr una solución definitiva a la crisis. La reanudación de las negociaciones coincide con la visita a Caracas del enviado especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, quien dijo a la BOA que se reunirá el martes por la noche con Maduro y que estará en la ciudad hasta el miércoles por la tarde. En la jornada del lunes sostuvo reuniones con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Guaidó. Iglesias expresó su optimismo respecto a los diálogos, diciendo que siempre creerá en una solución pacífica a la crisis en Venezuela. El diálogo no es la solución, es un mecanismo para eso. Lo importante son los resultados de ese diálogo, dijo a la BOA el diputado opositor Jorge Gregorio Correa, quien calificó de muy provechosa la visita de Iglesias, ya que respalda y convalida a la opositora Asamblea Nacional. Por su parte, Guaidó anunció el domingo que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aprobará el regreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para estrechar la cooperación con los aliados regionales y aumentar las presiones internacionales para derrocar a Maduro. Sobre las implicaciones que podría tener la iniciativa, Andrés Masgravis, académico y abogado especialista en resolución de conflictos, dijo a The Associated Press que el reingreso permitiría a Venezuela solicitar la información de una coalición de formas y de fuerzas interamericanas que podría estar integrada por alguno de los 17 miembros del TIAR, entre los cuales están Estados Unidos, Brasil y Colombia. Pese a las presiones que ha mantenido la oposición desde Guaidó asumió en enero la jefatura de la Asamblea Nacional y se declaró presidente encargado, el mandatario izquierdista ha logrado sostener las tensiones y mantenerse en el poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Se esperaba que la semana pasada se retomaran las negociaciones que se vienen adelantando desde mayo con mediación de Oslo, pero el proceso se paralizó a raíz de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo,
quien falleció tras ser detenido por miembros del Cuerpo de Contrainteligencia Militar señalado de estar implicado en un supuesto complot contra el gobierno. Desde 2016, ambos sectores han emprendido varios procesos para un diálogo, los cuales han fracasado por acusaciones mutuas de incumplimiento de los acuerdos. Rusia asegura que Maduro es de sus aliados más importantes. El viceministro de Exteriores ruso asegura que el Kremlin asesora e interactúa continuamente con el gobierno de Maduro. 3 años de alianza y con Venezuela sumida en una profunda crisis económica, social y política, Rusia no ve a Caracas y a Nicolás Maduro como un socio necesitado. Creo que somos iguales en esta alianza, asegura Sergei Ryabkov, viceministro de Exteriores de Rusia. Venezuela se ha convertido en uno de nuestros socios más importantes, no solo estratégicos sino también aliados, insiste Ryabkov. Un peso pesado de la política exterior rusa visitará Caracas la semana que viene para asistir a la reunión de países no alineados. Un viaje de agenda, afirma Ryabkov, pero que se ha percibido desde afuera también como una muestra de apoyo al gobierno de Maduro. Apreciamos sinceramente cómo nuestros amigos venezolanos nos apoyan en un amplio abanico de temas, desde cómo votan con nosotros en varias resoluciones en la Asamblea General de la ONU, hasta en cómo debemos dirigir lo que espero sea una resistencia internacional más unificada a las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos, apunta en una entrevista en una de las grises salas del histórico edificio de Exteriores en Moscú. Rusia, segundo acreedor del país latinoamericano tras China, se ha convertido en uno de los principales apoyos de Maduro, ahora que más de 50 países, entre ellos Estados Unidos y la mayoría de los europeos, han reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que se proclamó presidente encargado el pasado enero. Rusia lleva meses acusando a Washington de maniobrar para desestabilizar el país latinoamericano. Interactuamos continuamente con Venezuela, no solo brindando ayuda económica por la situación difícil que vive, también asesorando y compartiendo consejos, asegura Ryabkov. Moscú y Caracas tienen importantes acuerdos en el sector de los hidrocarburos y la energía, también en el de la minería. Además, Rusia, con una potente industria de defensa, ha vendido desde 2001 armas a Venezuela y mantiene con el país latinoamericano acuerdos de cooperación técnica militar, pactos transparentes, configurados en términos muy precisos, tanto dentro de la legislación rusa como de la internacional, defiende Ryabkov, responsable ministerial de las relaciones con América. Moscú envió a un centenar de militares a Venezuela para asesorar al ejército venezolano, un envío que alimentó las suspicacias de la comunidad internacional. Además, varias informaciones apuntan que también empresas privadas rusas han enviado paramilitares a Venezuela, algo que el Kremlin siempre ha negado de manera rotunda. Damos servicio al equipo que fue adquirido por Venezuela a lo largo de los años, señala el viceministro ruso. Ningún suministro de equipo militar ruso a Venezuela constituyó en ningún momento un cambio en el equilibrio de fuerzas en la región, recalca. Ryabkov defiende esos acuerdos y asesora, y también asegura que el enfoque de Rusia es tremendamente responsable y que hay disposiciones que evitan radicalmente que el material que suministra Caracas acabe en manos de personas que no están suficientemente controladas por los gobiernos de la región. El viceministro de Exteriores acusa a Estados Unidos de difundir la idea de una posible intervención militar para desequilibrar el país. Nos preocupa una melodía continua de Washington, donde se tiende a hablar de que todas las opciones están sobre la mesa y nada puede excluirse. Eso crea deliberadamente una sensación de incertidumbre, de que es posible y que no en términos de la participación de Estados Unidos, dice. Para Ryabkov, la única posibilidad ahora sobre la mesa es el diálogo. El gobierno del presidente Maduro mostró muy buena voluntad, asegura. Algunas personas de la oposición mostraron menos inclinación a participar, añade. Rusia, que participa en el proceso de diálogo noruego, lleva tiempo ofreciéndose como mediador y a la pregunta de si han conversado con la oposición, incluido Juan Guaidó, elude contestar directamente. No nos cerramos a mantener ningún contacto. Sin embargo, decir que mantenemos un diálogo o contactos directos sería presentar nuestra postura de manera equivocada, dice. Tuvimos contactos, una comunicación de ida y vuelta con nuestros amigos del gobierno venezolano y otros también, asegura. Pero define el asunto muy sensible y delicado.
y eso requiere que no lo hagamos público y trabajemos con discreción, afirma. La semana pasada la ONU, tras una visita a Venezuela de su alta comisionada, Michelle Bachelet, hizo público un demoledor informe en el que hablaba de graves violaciones, también de violencia y abusos policiales, un punto que otras organizaciones de derechos civiles y humanitarias ya han denunciado. Rykov asegura que Rusia sigue de cerca la situación en el país latinoamericano y que ya han emitido sus análisis en los formatos apropiados, fundamentalmente en Ginebra, y acusa a organizaciones como Naciones Unidas de falta de neutralidad. En muchos casos, estas estructuras trabajan en el terreno político, asegura. La mejor manera de abordar las posibles inquietudes sobre los derechos humanos en Venezuela es el diálogo directo con las autoridades, con el gobierno. Ellos deben tener derecho a responder y a hablar, y no debe ser únicamente una calle de un solo sentido con solo críticas y sin consideración a las respuestas y acciones que emprende el gobierno en esta área.